el corazón. En este episodio vamos a abordar un tema muy necesario, que es el duelo por muerte violenta y suicidio. Un tema Esto, ¿no? Porque tienes toda la razón. Todos conocemos a alguien que ha vivido o hemos vivido una situación de violencia colectiva. O buscar grupos de personas que tuvieron una pérdida igual a la tuya o similar a la tuya ayuda mucho. Ayuda, y yo creo que lo más importante es ayuda siempre y cuando lo necesite la persona. Secretos del alma. Un espacio para reflexionar, sanar y conectar con nuestras emociones más profundas. Respira profundo, abre tu mente y acompaña a Sandra Escobar y a Miriam Gasca en este camino. Esto es Secretos del Alma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Secretos del Alma, un espacio donde exploramos los temas más profundos de la mente y el corazón. En este episodio vamos a abordar un tema muy necesario, que es el duelo por muerte violenta y suicidio. Un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque hoy en día en nuestro estado, el estado de Guanajuato, estamos viviendo una situación de violencia importante, también consumo de droga, que está llevando a muchos jóvenes, bueno, esta es una de las razones, a el suicidio. Así que, Sandra Escobar, ¿cómo estás? Te saludo en este nuevo episodio. Un tema muy delicado que vamos a tratar con mucho respeto y con una invitada que nos ayudará a comprender muchas cosas, muchas preguntas que las personas que desafortunadamente han pasado por una experiencia así tienen, y vamos a ayudar a resolver un poco. Atravesar una pérdida de esta naturaleza debe ser una experiencia desgarradora, llena de preguntas, dolor y emociones. Por eso hoy nos acompaña la psicóloga y psicoterapeuta Erika Olmos, quien nos ayudará a comprender mejor este proceso y nos brindará herramientas para sobrellevarlo, Miriam. Así es, y antes de presentarla físicamente en este episodio, les voy a platicar un poquito de quién es Erika Olmos. Ella cuenta con una maestría en psicoterapia psicoanalítica, una especialidad en psicoterapia de juego por el Centro ELAEA. Es miembro fundador de la Casa TRIEP, docente y supervisora en el área clínica psicoanalítica, además de haber participado en programas de contención psicoemocional y formación en diversas instituciones en México. Ella tiene más de 20 años de experiencia en la clínica privada y su labor ha sido clave en el acompañamiento de quienes enfrentan duelos. Esto es muy importante, sobre todo en el tema de hoy. Duelos complejos. Y como lo habíamos mencionado desde un inicio, será un espacio de respeto y sensibilidad con la esperanza de brindar luz y apoyo a quienes más lo necesiten. Y pues ahora sí, damos la bienvenida a Erika. ¿Cómo estás, Erika? Muchas gracias. Contenta de estar aquí con ustedes. Invitarlos a que nos escuchen, a que nos ayuden a compartir este episodio, sobre todo a que nos permitan acompañarlos en este camino. Sí, como bien dijiste, es una situación que en los últimos años ha estado muy presente en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, y cada vez conocemos de más gente que ha atravesado por este tipo de experiencias. Todos los duelos son complicados, ¿no? Pero el proceso de duelo, cuando la pérdida ocurre por suicidio o por una muerte violenta, ¿cómo se podrá definir? Definir lo que es un duelo para poner en contexto que la mente del ser humano tiene como la capacidad para poder procesar las pérdidas. Pero ¿qué pasa en un contexto como en el que estamos, ¿no? En un contexto local, estatal y nacional, en donde la violencia colectiva va dañando tanto el tejido social como el tejido psíquico. ¿Qué es el tejido psíquico? Sería como la mente. Y en esas clasificaciones entran los duelos traumáticos o de naturaleza traumática. Y dentro de los duelos de naturaleza traumática serían los que tienen que ver con homicidios, con suicidios, con muertes accidentales. Los duelos traumáticos tienen características particulares que los definen, a diferencia de un duelo por una muerte por enfermedad, por ejemplo, en donde puede complicarse el duelo o no complicarse, puede haber un proceso normal de duelo o puede haber una complicación en ese proceso de duelo por la muerte por enfermedad, y además
puede haber otro tipo de duelo, que son los duelos traumáticos, donde ocurre una situación que impacta tanto la mente de un ser humano que no tiene los recursos necesarios para enfrentarla, ¿sí? Y entonces ahí ese impacto, lo que llamamos los psicólogos, es el impacto traumático, es el trauma, es el evento, digamos. Y es cierto, estamos hoy en día muy tocados por todo esto, ¿no? Porque tienes toda la razón, todos conocemos a alguien en Irapuato, en Guanajuato, que ha vivido o hemos vivido una situación de violencia colectiva. Hablando de esto, siempre se nos menciona unas etapas del duelo. Uh-huh. ¿Las etapas del duelo de estas muertes traumáticas que mencionas son las mismas o hay algunas diferencias? Esa es muy buena pregunta. El duelo atraviesa varias etapas, pero realmente no es una cosa más académica las etapas del duelo. A mí me gusta pensarlo como momentos que la persona que está atravesando el duelo va viviendo. Aunque los han descrito con una sucesión, en la narrativa de los deudos, no lo encuentras tan, mira, aquí terminó la negación y aquí empieza la depresión o la ira. Más bien encontramos todas esas fases que van ocurriendo, más momentos lógicos que cronológicos, ¿no? En el duelo traumático no solo se presentan las fases del duelo, sino también aparte, además se presenta otro fenómeno psicológico que llamamos trauma. Y como son dos procesos psicológicos que ocurren en un mismo ser humano, por lo tanto la atención en esos casos debe ser teniendo en cuenta ambos fenómenos, tanto el duelo como la vivencia traumática. A veces la vivencia traumática no permite que un duelo prosiga. Entonces, digamos, se ve como una situación atorada en la persona, complicada o frenada, que justo quien está, o el otro fenómeno es el que está frenando el proceso difícil, de duelo. ¿no? Exactamente, por eso es más difícil. Sí. Qué terrible, de verdad. A mí en lo personal me llama mucho la atención porque se generan muchos sentimientos, ¿no? En general, sentimientos de culpa, pero en general, ¿cuáles son las emociones más comunes que experimentan los deudos en estos casos específicos que además, como ya lo comentas, de un duelo, de sufrir la muerte de un ser querido, pues hay un proceso traumático? Uh-huh. Es decir, requiere una atención especial, ¿no? Sí, yo te diría que, por ejemplo, no creo necesario que una persona que haya tenido una pérdida, Uh-huh. necesariamente vaya a una psicoterapia, por ejemplo. Okay. Muchos de nosotros, por eso empecé diciendo, la mente tiene el conocimiento y la capacidad para procesar duelos. Requieren un tratamiento mucho más especializado cuando el duelo se ha complicado, se ha frenado por algún motivo, y es importante ayudar a esa persona a transitar ese proceso de duelo, o cuando ha habido una situación traumática que definitivamente va a afectar el proceso de duelo. Entonces, en nuestro estado hay un programa de salud mental destinado, por ejemplo, a trabajar en prevención del suicidio, ¿no? Entonces, bueno, es en prevención y en la atención que se hace a las personas que han perdido un familiar o una persona cercana por la muerte por suicidio. Sí. Pero insisto, además de la culpa, ¿cuáles otras emociones están vamos para allá, cierto. Que experimentan los deudos? Sí. Digamos, las emociones que el duelo traumático tiene Uh-huh. características muy particulares, ¿no? Si es una persona que está en shock, ¿sí? Las emociones no van a aparecer necesariamente. Lo que vamos a ver va a ser muy probablemente un colapso mental, ¿no? Una serie de desborde de emociones que no se ven claramente. Esto es enojo, esto es depresión, ¿no? Esto es ira. Lo que podemos ver es un llanto, desesperación, muchísima confusión, angustia, pero no pueden ordenar como tal. El mundo emocional es un mundo ordenado, ¿no? Por ejemplo, Intensamente la película lo describe súper bien, ¿no? O sea, este enojo, ira, alegría, tristeza. Es un mundo ordenado donde cada emoción tiene su lugar. En cambio, en un mundo interior, un mundo emocional colapsado, las emociones pierden nombre, pierden lugar, está todo desordenado. Y entonces es necesario primero
trabajar con el desborde emocional ocasionado por el impacto traumático para ordenar primero, y ese ordenamiento va a hacer que la persona pueda proseguir el duelo en caso de que sea el siguiente O paso. sea, sí o sí se requiere una terapia. Sí, cuando hay muertes de esa naturaleza, sí, porque la mente está impactada. O sea, una mente impactada o un ser humano impactado por una situación así traumática es una persona que ha perdido todo recurso de afrontamiento. Es decir, todos los recursos que me permiten estar en el mundo, conectarme, salir adelante, hacer lo que yo antes hacía, amar, odiar también, todo eso puede verse deteriorado. Cuando pasan cosas de este tipo, cuando hay muertes de manera general, una acción rápida que tenemos los que nos quedamos es si hubiera hecho, si hubiera ido, si lo hubiera llevado al médico, si hubiera, ¿no? Pero cuando son este tipo de muertes, no sé, ahorita se me ocurre del niño que salió a la tienda y fue alcanzado por una bala. Y la mamá que lo manda a la tienda se siente con esta culpa, ¿no? Uh-huh. de haber hecho ella que el niño saliera y le pasara esto. Si la gente supiera lo que pasara, pues no mandaría, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cómo trabajar esa culpa en esos casos? Siempre va a haber culpa en toda pérdida, aunque sea de naturaleza no traumática. Siempre va a haber una sensación, una fase del duelo que en el que aparece justo el hubiera, ¿no? De si hubiera hecho esto, si no me hubiera ido del cuarto del hospital y me hubiera quedado un poquito más tiempo, si no hubiera mandado a mi hijo a la tienda, no le hubiera pasado nada, ¿no? Esa es una fase que está presente en todos los duelos. Hay preguntas que no tienen respuesta, ¿sí? Los hubieras nos llevan a lugares muy oscuros de la mente en donde lo único que vamos a encontrar va a ser culpa. Frente a la culpa, digamos, y casi frente a cualquier situación que se presenta con respecto a un duelo, lo importante es empatizar, dejar hablar, elaborar poco a poco todas esas situaciones. La culpa creo que no se va a ir del todo, mentiría, digamos, si les dijera que desaparece, sino más bien va perdiendo fuerza en la mente. Es como cuando nos duele una rodilla, ¿no? O sea, o el dolor de muelas que es más característico. No podemos pensar más que en el dolor de muelas, ¿no? Toda nuestra energía mental se va hacia pensar en el dolor de muelas. Y así pasa cuando perdemos a un ser querido. O sea, todo el tiempo estamos pensando y estamos rumiando, ¿no? Acerca de qué pudo haber pasado, si hubiera yo hecho esto, o me siento mal porque por mi culpa, ¿no? Y como el dolor de muelas me atrapa. Muchas veces no encontramos espacios para poder hablar lo que se necesita hablar con respecto a la pérdida de una persona. Por eso, en esos casos, es importante tener un espacio psicológico. No es la única forma, ¿no? Pero un espacio psicológico que te ayude justo a permitir hablar de todo eso, porque hablando, la terapia, digamos, hablando vas creando significados emocionales que te permiten seguir adelante con tu vida, ¿no? Aunque dices que la terapia no es lo único, y justo es lo que te quería preguntar. Sabemos que la familia es importante. ¿Habrá también alguna herramienta que pueda facilitar la sanación, además de la terapia? Porque sabemos que también hay mucha gente que ahorita nos está viendo, escuchando, que a lo mejor no está muy convencida. Es importante ir, pero ¿habrá otras herramientas que a lo mejor también nos pueden ayudar a superar? Yo creo que lo principal tiene que ver con las conexiones que tengas en el mundo, que llamamos redes de apoyo en psicología. La familia es una de ellas, pero hay redes de apoyo que no forman parte de la familia, nos ayudan muchas veces a elaborar duelos y también a elaborar traumas. La mente es muy compleja, pero también maravillosa, ¿no? Y por ejemplo, en colectividad se pueden sanar muchísimas situaciones emocionales. O sea, meternos a grupos o estar... Sí, por ejemplo, las colectividades de mujeres buscadoras. Ajá. Es una forma de buscar, pero también es una forma de elaborar el dolor que provoca haber vivido la desaparición de algún familiar, ¿no? Entonces, algo en ellas y en ellos, porque también hay padres, cada vez que desentierran, algo también se va sanando, ¿sí? Poco a poquito. Y como ejemplo, me parece un buen grupo porque muchas de ellas pudieron haber ya cumplido, ¿no? Su misión o su objetivo más bien de encontrar
los restos ser de, querido. de su ser querido y sin embargo continúan en el colectivo, porque el colectivo permite justo una sanación. Entonces, también, por ejemplo, ahí entrarían los grupos de apoyo, ¿no? Los grupos de autoayuda. Mm, También entra los grupos espirituales, ¿no? Grupos que tengan más bien, estén basados en un sistema de creencias. También la espiritualidad es otra forma de sanar. Entonces, que hay muchísimas formas. El espacio psicológico, la psicoterapia es una, pero el ser humano es mucho más complejo. Claro. Y el ser humano nunca puede pensarse como un individuo. Es un individuo en colectividad. Pero tiene que hacer algo. Tiene que ser él, sí. Cuando te sucede una pérdida, estar con personas o buscar grupos de personas que tuvieron una pérdida igual a la tuya o similar a la tuya ayuda mucho. Ayuda, y yo creo que lo más importante es ayuda siempre y cuando lo necesite la persona. Porque nuestra sociedad no es una sociedad que esté muy, que sea muy empática con las pérdidas. Es como si la sociedad en general más bien buscara aislar a la persona que ha vivido una pérdida, sea de naturaleza traumática o no. No le damos un espacio para hablar, ¿no? Porque nos confronta con propios monstruos, Bien. con propias pérdidas. Entonces, la sociedad actúa generalmente como aislando a la persona al deudo, ¿no? En un principio no, a lo mejor, pero después sí. Y yo creo que ofrecer ayuda pronto o fuera de tiempo, más bien, puede ser contraproducente. Entonces, yo creo que lo importante es que la persona, el deudo, busque el tiempo en que lo necesite, que lo solicite, ¿sí? Y como familia o como sociedad, lo que tenemos que hacer es mostrar, facilitar como todos los espacios. Facilitar el espacio de expresión, como el dolor de muelas, las veces que necesites expresarlo, aquí estoy, pero también ofrecerle como otras formas, a lo mejor decirle, hay este grupo de apoyo o este grupo en tal iglesia que puedes acercarte o en tal centro o está la terapia, ¿no? Y dentro de la terapia está las instituciones públicas que ofrecen ese labor de forma enteramente gratuita en nuestro estado, o puedes acudir a algún privado, o sea, como que siempre estar al pendiente de ofrecer todas las facilidades, pero no obligar a la persona, Exacto. porque es muy importante los tiempos en el duelo. El proceso de duelo y el proceso para trabajo del trauma requiere tiempos, y los tiempos son muy propios, no son ni de la psiquiatra, ni del psicólogo, ni del sistema de salud, ¿no? Ni de la iglesia o de la familia, son de la persona que está afectada. Pero en Secretos del Alma tenemos una misión también, pues es ayudar a quienes nos ven y nos escuchan con este apoyo también, algún granito de arena. Y nos dimos a la tarea de hacer algunas preguntas o de pedir algunas preguntas para quienes así quisieran hacerlas, obviamente, sobre este tipo de duelo. Tenemos algunos casos, no sé si Sandra nos pudieras leer la primera de estas preguntas, si ya la tengas por ahí. Sí, claro que sí, Miriam. Bueno, aquí nos pregunta María. Yo soy María, mi hijo trascendió hace 2 años por decisión propia. Para mí ha sido muy difícil y traumático sobrellevar este hecho. A veces creo haber pasado todas las etapas del duelo y de repente vuelvo a recaer. Quisiera saber si es normal y si es parte del proceso, ya que ella tuvo una hija que murió, pero fue diferente. Ella trascendió por una enfermedad terminal y con ella siento que el proceso fue diferente. ¿Qué le puedes decir, Erika? Lo importante es validar a María. O sea, es cierto que el dolor por la pérdida de 2 hijos debe ser tremendo, ¿no? No es un proceso que vaya a terminar en determinado tiempo, ¿no? Que tenga una fecha de caducidad, ¿no? Y yo creo que para ella tiene esta gran conciencia de decir, pero fue diferente con mi hija que con mi hijo. Y es que ahí es donde estamos viendo la naturaleza traumática, que una de las características es lo imprevisible, no es algo que yo esté esperando. En cambio, en una muerte por enfermedad, no es que yo lo desee, pero sí evidentemente la mente se activa, en la mente se activa una posibilidad de que suceda. Entonces, esa posibilidad me ayuda mucho a ir
aunque no sea conscientemente, ir previendo todo lo que va a seguir, todo lo siguiente. Entonces, nosotros le llamamos preparación, y la tanatología, por ejemplo, se encarga justo de esa situación, que es una disciplina que trabaja mucho la preparación ante la muerte, ante las pérdidas en general, y justo uno de sus grandes escenarios donde trabajan es en enfermedades terminales. No así en casos de suicidio, ¿no? Porque además es algo impactante para los familiares que tienen una situación así. Para la persona que encuentra a la persona que falleció, puede llegar a ser traumático. Quiere decir que no todas las muertes por suicidio o por homicidio van a generar necesariamente un impacto traumático en la mente de la persona. Sí, Pero 2 la años mayoría. ya es mucho tiempo de duelo. O No podría yo decirte Ujú. cuánto tiempo. Yo soy muy respetuosa de los tiempos de duelo. Ahora, la tristeza no es lo mismo que el impacto traumático. Ella dice tener momentos de decaimiento nuevamente, sí. ¿no? Y yo creo que yo le diría a María, es completamente normal que cuando recuerdes a tu hijo o a tu hija, llores. Y un proceso terapéutico la podría ayudar, digamos, como a elaborar, ¿no? Algunas situaciones que no se hayan podido elaborar con el proceso de duelo normal. Perder a 2 hijos, claro que a cualquiera nos harían sentir tristes. Y en este caso, ¿cómo recuperar estas ganas de seguir viviendo? Supongo que es muy complicado el perder 2 hijos. Aquí seguramente puede existir una situación de cuestionar cuál es el motivo, mi motor para seguir viviendo. Claro, sí, y es uno de los cuestionamientos que más he escuchado en la psicoterapia con personas con duelo, ¿sí? Es cómo puedo seguir, y es que ese es el proceso de duelo, cómo puedo seguir con lo que ya no tengo. Por eso las fases no son tan así, ¿no? No ocurren de esa forma, más bien es en la cotidianidad, cómo le hago para enfrentarme a esa ausencia, ¿sí? Y en esa ausencia, y cómo me enfrento y cómo sigo adelante con esa ausencia. Y justamente yo quisiera preguntarte, desde tu experiencia, ¿qué lecciones pueden extraerse de estas pérdidas tan dolorosas? ¿Hay algo que podamos aprender de esto? Yo no creo que lección sea una buena palabra en este caso, porque entonces la muerte es parte del proceso de vida, ¿sí? Forma parte, ¿no? Y utilizar la palabra lección tiene que ver con aprendizaje y por lo tanto como con una instrucción o un imperativo de esto te pasó para qué, ¿no? O por qué. Y entonces ahí, por ejemplo, podemos fácilmente, la persona en deuda, poder irse hacia la culpa, ¿sí? Entonces, yo no creo que sea una lección de vida la muerte, en ninguno de los casos, ni una muerte natural, ni una muerte accidental o una muerte violenta provocada. Lo que sí creo es que toda pérdida transforma el alma y por lo tanto la mente, ¿sí? No podemos ser el mismo después de que hemos perdido a un ser querido. No podemos ser el mismo después de que ha sido asesinado mi hijo, mi esposo, mi madre, ¿sí? No, nos transforma, la pérdida nos transforma necesariamente. Y esa transformación psicológica y social que ocurre en una persona, eso sí vale la pena, no solo ser testigo, sino ser parte de apoyo a la persona que se está transformando. La sociedad también a veces, tanto la sociedad como el contexto más íntimo, digamos, como la familia, a veces no facilitan las transformaciones. Por ejemplo, ¿no? Una mujer que ha perdido a su esposo puede ser por desaparición, por homicidio, por suicidio, por muerte, por enfermedad. Puede ser como la sociedad puede juzgar severamente. Ay, mira, ya no se está vistiendo de negro. Ay, mira, ya está saliendo. Es parte de la transformación. Ya está empezando a irse con sus amigas. Parte de la transformación que está llevando ella o esa mujer es esto, ¿no? Es ese ir haciendo otras cosas que a lo mejor cuando estaba con el esposo o la pareja no lo hacía. ¿Y qué hay de la compasión, Erika? Es decir, el perder a un ser querido de esta manera podría llevarnos
a buscar ser más compasivos, ayudar a los demás? Sí, yo esperaría y desearía que así fuese, porque la compasión va de la mano, bueno, la empatía genera compasión en el ser humano y la compasión es necesario porque tiene que ver que no es lo mismo y creo que todos tenemos claro, pero vale la pena decirlo, no es lo mismo la compasión que la lástima, ¿no? Claro. La compasión implica una preocupación por el otro. La lástima no me preocupa el otro, simplemente es como un juicio y de esa forma Ay, me pobrecito. deshago de toda responsabilidad afectiva al respecto, Así es. ¿sí? Y la compasión es necesaria. Y yo creo que lo que hemos visto, por ejemplo, en las últimas semanas en México con respecto a las desapariciones, hemos visto mucha compasión, solidaridad, mucha colectividad que busca elaborar y que si bien no ha sido a lo mejor tocado por una situación así, de todos modos puedes empatizar y de todos modos duele. Claro. Duele solo de ver algún documental de estos colectivos de búsqueda, alguna historia que te hayan contado, ¿no? Alguna narración en sesión, ¿no? De estas situaciones. Sí. Y con respecto a las desapariciones, Erika, son duelos también, ¿no? Porque está un familiar perdido, que quizá esté muerto, quizá lo recuperes, pero es más complicado todavía esta parte porque, bueno, hay una pregunta que a mí no me gusta hacer, pero a ver, ¿cuál es la muerte más dolorosa? El mundo de la salud ha intentado resolver también esa pregunta. Ahorita si quieres vamos para allá. Pero algo que también es como muy importante es que el duelo por desaparición, más bien, toda desaparición va a provocar un duelo complicado. O casi toda desaparición de un ser querido o una persona no localizada va a generar una situación, una complicación ya en el duelo por la misma falta Claro. de la persona, ¿sí? Y eso ya necesariamente lo hace un duelo complicado. La ausencia de un cuerpo, la ausencia de la persona, ¿no? Y tú lo dijiste súper claro, el quizá hace que muchas veces no se pueda entrar en un proceso de duelo porque hay un quizá, ¿sí? Y ese quizá tampoco somos quien para quitarlo, ¿sí? Y eso muchas Claro. personas no lo entienden, muchas personas son poco empáticas frente al, pues ya quita el quizá, ¿no? Me ha tocado escuchar, ¿no? Ya dalo por muerto, sigue con tu vida. Y este tipo de situaciones, no. Claro. En cuanto a la forma de medir las muertes más dolorosas, hay una escala muy famosa que pueden buscar en internet, se llama escala Nash, ¿no? Es como la más famosa en cuanto a la medición de muerte, de dificultad para elaborar, de tipo de muertes para elaborar un duelo. Y justo ellos ponen el homicidio, el suicidio y la muerte accidental como tres de los tipos de fallecimiento que más obstaculizan el proceso de duelo. Hablamos de los suicidios también, sabemos que el consumo de drogas puede llevar a que se den estos suicidios y se está dando cada vez más común en nuestro estado, en nuestro país. Y yo quisiera preguntarte, Erika, bueno, tenemos otro caso, el de Norma, que nos dice que su hija se suicidó el año pasado. Le habían diagnosticado algo así, límite de personalidad. Estuvo medicándose, pero desafortunadamente decidió quitarse la vida. Y a pesar de que estuvo yendo a una terapia, hubo personas que tenía a su alrededor que pues le decían, ya para qué vas, ya no está, ya supéralo. Esa es una, y no siguió con la terapia. ¿Qué puede hacer para poder lograr mejorar? Y dice que, aunque todavía no son meses que esto ocurrió, la sueña mucho. ¿Tiene que ver algo los sueños? Que lo esté soñando de una manera tan a menudo. Sí, los sueños, las fantasías, hay otro fenómeno que es las apariciones, le llaman en duelos complicados, o sea, es decir, pensar, sobre todo pasan desaparecidos, pensar que vi a mi ser querido. Ay, yo lo vi, estaba en Cibeles y te juro que lo vi, Erika, ¿no? Y me dicen. El sueño es otra forma de elaboración.
¿no? Es una forma de mantener presente ahí en mi corazón, en mi mente a esa persona. Pero eso no es malo, ¿no? Muchas personas le dirían, ay, no, ya no tienes que soñar con ella. Y yo pienso, ¿por qué no? ¿No? Es una forma de tener a su hija, ¿no? En sueños, pero es una forma de tener a su hija. Sí, y tampoco indica o es indicativo de un duelo complicado, un duelo frenado, ¿no? Es soñar, fantasear. Cada quien, el duelo es un proceso bien personal, por eso lo importante de no juzgar frente a una experiencia con otra, o mi propia experiencia con respecto a los duelos, ¿no? Cada duelo va a ser súper distinto, ¿no? Y es muy importante esto, porque, por ejemplo, yo hace 2 años perdí a mi papá, y fue por muerte, por enfermedad. Y yo hoy pienso en retrospectiva que mucho de lo que hice, sin ser consciente de ello, fueron maneras que yo tuve para enfrentar la pérdida de mi padre. Y cosas que yo te diría, nada, aparentemente nada tienen que ver. Él era un excelente jugador de dominó. Yo jugaba con él. Y yo no podía dejar de jugar dominó durante todo un año después de la muerte de mi papá, en línea. ¿Sí? Y de pronto dejé de hacerlo. Me pareció como, ay, ya un poco aburrido y todo. Hoy pienso que mucho de lo que yo hice durante ese año fue acercarme, tener un poco más cercano a mi padre, ¿no? A través de el juego, que era quien nos unía. Por eso es importante subrayar que el proceso es subjetivo, es decir, es muy personal. No podemos decirle a una persona, tienes que vivir tu duelo de esta manera, ¿no? Entonces, si ella está soñando a su hija, está muy bien. Cada sueño es una forma de elaboración y también es una forma, es un fenómeno psicológico que nos permite descifrar a los especialistas aspectos de la mente que a lo mejor a ella le podrían ayudar para sentirse mejor. Claro, qué bien. Adelante, Sandra. Oye, Erika, y bueno, tú con toda tu experiencia seguramente has tratado a muchas personas que desafortunadamente han tenido una muerte de este tipo. ¿Nos puedes platicar alguna que tú hayas visto cómo esta persona lo superó? Te lo digo porque a veces escuchar que alguien sí lo pudo hacer, sí pudo superar, te da alientos a decir, híjole, yo también voy a poder, ¿no? Entonces, ¿nos quieres compartir algún? Sí, claro. Sí, son muchas experiencias que me ha tocado ver, porque la mente es maravillosa. La mente tiene una gran capacidad para un empuje para conectarse a la vida, muy a pesar de que cuando perdemos un ser querido, sea de la naturaleza traumática o no, nos desconectamos del mundo, ¿no? Digamos, retiramos toda la energía que tenemos puesta en el mundo, la retiramos por momentos, porque necesitamos utilizar toda esa energía que estaba puesta en el mundo, ahora en el trabajo del proceso de duelo, ¿no? Entonces, ¿y cómo nos vamos dando cuenta que la persona va mejorando o está elaborando su duelo? Cuando se empieza a conectar nuevamente. Pero es un proceso que debe de ocurrir igual, nuevamente, en tiempo de la persona. Con María yo le diría, no está mal llorar, ¿no? Está bien, la tristeza es una emoción que debemos sentir, que debemos expresar. Es más, yo le diría a María, llora todo lo que tengas que llorar, ¿no? No pares ni una lágrima. No porque se vayan a acabar las lágrimas, sino porque hay que darle espacio, validación a ese dolor. Pero sé, María, por lo que les escribe, que también está pudiéndose conectar con otras personas, ¿sí? Y así me ha tocado ser testigo desde niños pequeños que han elaborado muertes de seres queridos cercanos, ¿no? Hermanitos, por ejemplo, con una capacidad resiliente para salir adelante, ¿no? Frente a cualquier adversidad. Claro. Así también adultos y jóvenes frente a pérdidas, ¿no? Y ahora voy a meter mi cuchara, ahora que he estado estudiando esto de las neurociencias, pues llorar es como un apapacho para el cerebro. Le gusta, se siente bien y pues es como un abracito que nos da nuestro cerebro, nos hace sentir mejor. Todas estas sustancias que segregamos pues nos ayudan a sentir bien. Y hablando de sentirnos bien, Erika, ¿hay algún libro, película que nos puedas recomendar para quienes buscan entender mejor este tipo de duelos?
Bueno, hay un libro muy hermoso que nunca pasará de moda, que se llama El hombre en busca de sentido, que es de Viktor Frankl, un psiquiatra de la Segunda Guerra Mundial que vivió en un campo de concentración. Ese es un libro precioso. Fenomenal. Hay un corto que se llama Agujetas, o Hilos. Ay, Ahorita lo buscamos. ajá, y se me lo fue el nombre, ponemos pero aquí si en no la se los pantalla. mando después. Ajá, muy bien. Que ayuda mucho a la comprensión del duelo en niños, ¿no? Porque partimos de que el duelo se presenta porque hay un vínculo siempre. Si alguien se muere que yo no estoy vinculada a esa persona, yo no inicio un proceso de duelo. Entonces, lo que vemos, el duelo, digamos, con otras palabras, sería la restitución psicológica, ¿sí?, de ese vínculo cuando no hay una persona ya ahí del otro lado, ¿no? Imaginémonos como un hilo que nos une a todos y que yo me conecto contigo y yo me conecto contigo. Cuando la otra persona ya no está, ese hilo, ¿qué pasa? Se cae. Y entonces lo que hace la mente es ese vínculo lo va transformando o elaborando emocionalmente para que quede adentro, ¿sí? Ya no está afuera y ahora voy a crear una imagen, no solo es una imagen, ¿no? Es una historia con esa persona en mi mente. Pensando la mente como una especie de cajoncitos, digamos, todos tenemos el cajoncito donde están nuestras personas que se han ido. Y que cada, por ejemplo, 1 de noviembre y 2 de noviembre, pensamos, ¿y este año qué vamos a poner el altar? ¿No? Claro. ¿De quién vamos a poner el altar? Y entonces ahí se activa ese cajoncito en el mexicano y dice, vamos a hablar de esta persona y vamos a contar la historia de esta persona. Los mexicanos tenemos ese espacio ritual maravilloso, que es el Día de Muertos, para poder también hacer algo con nuestro propio proceso de duelo en una colectividad, además cultural, que nos distingue. Sandy. Sí, Erika, el proceso de duelo para todas las personas pues es complicado, como lo habíamos comentado, y ahorita tú hablaste de los niños y de los adolescentes. ¿Hay alguna diferencia con ellos? Porque en ocasiones pasa la muerte de algún familiar y a los niños llévenlos a otra casa para que no estén o no los lleven al funeral, se les deja a un lado. ¿Es correcto o cómo se debe tratar con ellos? Yo creo que depende mucho la edad, ¿no? Un niño pequeño, bueno, más bien, lo primero que debemos hacer es siempre hablar con la verdad. Todo lo que se considera secreto para el mundo social, para nosotros psicólogos es como material para psicoterapia, ¿no? Que va a lastimar la mente y el alma y la familia de cualquier persona. Entonces siempre es importante la verdad. Ahí la referencia de nuestra universidad, la UG y de la Ibero, la verdad nos hará libres, es muy cierto, ¿no? No hay mejor forma de acceder a la libertad que a través de la verdad. Claro que la verdad para un niño pequeño, digamos, aunque se la digamos, va a ser con las palabras que tienen que ser y todo, tiene que tener los procesos psicológicos adecuados para que pueda simbolizar esa verdad. Igual con el adolescente. El adolescente puede parecer como más despreocupado a lo mejor frente a una muerte, pero entonces hay que insistir un poco, ¿no? A lo mejor con el adolescente. Y algo que es muy importante es decir la verdad, pero también preguntar mucho a la persona, ok, con esto, ¿qué sientes? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, no pasa nada. Ok, no te preocupes. Cuando quieras hablar, yo siempre voy a estar ahí para ti. Ofrecer el espacio de escucha y el espacio de expresión y no obligar, insistir no es obligar, ¿no? Digamos, insistir es cómo has estado ahora, ¿no? Después de 15 días, ¿hoy has pensado algo alrededor de esto? No, mamá. Ok. Entonces, yo sí he pensado cosas, ¿no? Esa sería como una forma de insistir y te las quiero compartir, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, muchas personas no las guardamos frente a los niños, ¿no? Como si los niños no debieran darse cuenta de que uno está triste. Y yo creo que no, yo creo que es válido decir, mamá está triste porque perdió por la pérdida de tu abuelo o por la pérdida de tu hermano. Está mal estar triste. ¿Tú cómo te sientes triste, por ejemplo? Yo le preguntaría. Qué importante es esto que comentas. A mí me gustaría que nos platicaras un poco desde tu experiencia
obviamente sin revelar identidades, ¿existe alguna historia que a ti en lo personal te haya impactado, la de superación, que se haya podido pues mejorar? Pues como te decía, yo creo que todas las experiencias que han atravesado o que he tenido oportunidad de acompañar dentro de psicoterapia, todas han terminado por ¿Pero alguna sanar. en particular que te haya impactado? Yo creo que una de las más significativas fue una chica que acompañé por una violación y un intento feminicidio, ¿no? O sea, frente a la pérdida de frente a esa vivencia traumática y todo lo que ocurrió a partir de esa vivencia traumática, el acompañamiento fue muy interesante, pero también fue muy impactante emocionalmente para mí. Ella me compartió como toda la historia, todas las historias, ¿no? Y la fui acompañando tanto en la elaboración del trauma, que vamos, es una vivencia traumática, ¿no? Muy fuerte, ¿no? De las más impactantes que puede vivir un ser humano, fue intento de feminicidio y violación. Y también fui testigo de cómo ella fue recuperando su vida, ¿no? Fue recuperando su vida, fue conectándose, ella, a partir de que le pasa esta situación, el evento, ella comienza a tejer atrapasueños y los vendía en el centro, en los semáforos, ¿no? En mi mismo consultorio también se vendieron. Y yo le decía, es una forma de sanar. Tejer para ti es tejer algo de aquello, situación, ese evento, ¿no? Impactó y rompió en ti. Sí, y entonces eso es una linda forma, ¿no? De hacer algo con aquello que vivió tan fuertemente. Fuerte. Ahorita pienso en otra chica que también tuvo una situación también traumática de muerte inesperada de su novio y también, ¿no? Poco a poquito ella fue recuperando su vida, elaborando la pérdida del novio y también elaborando la propia posibilidad de haber muerto en el mismo accidente, ¿no? Entonces, era como dos fenómenos. Eso también es importante. Nunca es una sola cosa, siempre es un complejo en el sentido en que son muchos elementos que integran una situación. Claro. Por eso no hay recetas de cocina, digamos, ¿no? Cuando hay un impacto de naturaleza traumática, la mente, digamos, a pesar de que tiene como esta capacidad y empuje para salir adelante, también es cierto que mucho se destruyó, se rompió dentro. Entonces también es importante como atender todas esas situaciones, ¿no? Sí, así es. Qué interesante eso que nos platicas, porque como te decía hace un momento, a veces escuchar historias de personas que pudieron salir adelante te da esperanza para saber que tú también vas a poder lograrlo. Pero mencionabas algo importante, que era todo lo que sucedió, lo que logró ver, lo que pasó. Y a veces en nuestra ciudad, en nuestro estado, nos ha tocado ser testigos de algo que pasa, ¿no? Una muerte, una balacera. No es que sea a una persona cercana a ti, pero lo viste. Y entonces queda esa experiencia, esa mala experiencia. Yo recuerdo que cuando era muy niña, no sé, tenía 8 o 9 años, me tocó ver a una persona que estaba colgada de un poste muy temprano y mucho tiempo me quedé con esa imagen. Y hoy día todavía, sí, ahorita que lo menciono, lo recuerdo, ¿no? Ahí lo recuerdo perfectamente. ¿Cómo trabajar esa parte? Porque digo, a muchos nos ha tocado ser testigos de algo así. Sí, o haber vivido, como dices, exactamente. Ahora sí que no es lo mismo lo duro que lo tupido, ¿no? Hay imágenes o hay vivencias fuertes y cuando esas vivencias fuertes, que es lo que está pasando en nuestro estado actualmente, vamos a suponer, me toca una balacera, ¿no? Ok, y entonces la mente, digo, se retrae un poco frente a esa vivencia, pero va a hacer lo suyo con los recursos que tenga la persona para poder elaborar emocionalmente lo vivido. Y vamos a suponer que sea una persona que logra elaborarlo, no quiere decir que se olvide, quiere decir que yo puedo seguir adelante con lo mío a pesar de recordar esa imagen, como el caso de María que nos presenta. Pero vamos a pensar, yo me voy restituyendo de aquella vivencia cuando de pronto ahora me toca ver
que cómo asesinan a una persona en frente de mi casa. Y entonces ahí hay otro impacto. Entonces, vamos a pensar que la persona tiene todos los recursos todavía para poder sostener eso. Pero inmediatamente después viene otro tercer evento, ¿no? A eso ya, esa duro y además tupido, digamos, lo que va haciendo es va mermando nuestra capacidad emocional y también nuestra capacidad para elaborar. Entonces, la violencia es un tema muy complejo, porque no podemos eliminar la violencia pensándolo en un solo factor, ¿no? Son muchísimos frentes los que tienen que ocurrir, tanto desde lo político y desde el gobierno, digamos, desde el Estado, como el gobierno como parte del Estado, y también la población. Entonces, tenemos que hacer muchos esfuerzos por acabar con la violencia. Y además, acabar con la violencia bajo el estatuto que llevamos ya muchos años con este tupido, ¿no? Provoca desgastes, que sería lo menor, ¿no? Provoca mucho desgaste en la población, tanto en lo psicológico como en lo social, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nuestra mente nos va a ayudar a elaborarlo, o los grupos, o las colectividades, o la misma familia, o hablarlo con los amigos, ¿no? ¿Qué podemos ir a un proceso psicológico, ¿no? Cuando yo ya no puedo, yo les digo mucho a mis alumnos, el psicólogo está para cuando yo ya no puedo. Bueno, no el psicólogo, porque hay muchas partes de la psicología que sí pueden estar antes, ¿no? Sino más bien una psicoterapia como la que yo doy, siempre la persona llega porque evidentemente ya hizo muchas cosas antes para estar bien y no lo logra, ¿no? Y entonces frente a ese no lograr, podemos acudir a un especialista. Hace un momento con la pregunta que también tenías de la chica que se suicida con un diagnóstico, ¿no? Hay diagnósticos psicológicos que implican más vulnerabilidad que otros, ¿no? Y un diagnóstico psicológico como el que su hija tenía es un diagnóstico que implica vulnerabilidades mayores. Por ejemplo, a una persona, bueno, no quiero entrar como en comparación, pero sí es un diagnóstico con vulnerabilidades. Frente a esas vulnerabilidades, algo se puede hacer, ¿no? Está la atención psiquiátrica que ella decía, está la atención psicológica. Siempre hay que ir de la mano, ¿no? La medicina y la psicología. Cuando se necesita, se necesita. Y es importante generar un equipo, una sinergia también con los padres. Yo le comentaría a esa mamá que parece que ella hizo como mucho esfuerzo, hizo todo lo que pudiste, todo lo que ella pudo hacer frente a una situación así. Ella usa una palabra que me llamó mucho la atención. Ella decide quitarse la vida, ¿no? Y es que creo que desde nosotros, como yo te diría desde mamá, ¿cómo puedo pensar en que hay una decisión ahí? Pero no hay una respuesta frente a una situación como ella lo plantea. Lo que sí le podría decir es que hizo todo lo que podría hacer, ¿no? La llevó a atención, la llevó al médico, hizo lo que pudo. Y justamente esa es la pregunta que quisiera hacerte, Erika, porque ya en la recta final de este podcast, si pudieras decirle algo a todas las personas que han pasado por este tipo de duelo, desde tu corazón, desde tu experiencia, desde tu profesionalismo, ¿qué les dirías? Yo creo que les diría que la fuerza, que admiro la fuerza con la que día a día están en la vida, están intentando hacer algo con respecto a su vida, habiendo vivido una situación así. Y que admiro, respeto y... ¿Algún consejo? Yo le daría más bien consejo a las personas que están alrededor, ¿no? A las personas que están con una persona que ha vivido ahí. Yo les diría, no minimicen las pérdidas, validen las pérdidas, dejen que llore lo que tenga que llorar, dejen que hable lo que tenga que hablar, dejen que se enoje lo que tenga que enojarse, denle tiempo, denle espacio, pero un espacio que sepa la otra persona que ahí están. Sí, eso sería. Y para las personas en deuda, no como tal un consejo, sino decirles lo que estás sintiendo está bien. Es correcto en ese sentido. Sentirlo, todo lo que sientes de desesperación, de tristeza, de enojo,
de miedo también, ¿no? Hay mucho miedo en nuestra ciudad, en nuestro estado por la situación. Sería eso, más bien. ¿Y qué hacer para no incomodar a las otras personas con todos estos sentimientos? Porque a veces también, supongo yo que sientes que mi marido se enoja o que la prima puede sentirse como que le está pasando. ¿Qué se puede hacer con esto? Yo creo que debemos de ser empáticos, no minimizar la pérdida, ¿no? Dar espacio y validación a la persona que tiene la deuda. Si en caso de que la persona requiera un espacio exclusivo como para poder ayudarlo, digamos el proceso psicológico, un especialista puede ayudar muchísimo, ¿no? Ujú. Erika, ya, sí, ya para terminar, la verdad es que nos dio mucho gusto tenerte, te agradecemos Gracias. mucho que nos hayas dado tu tiempo, nosotros personalmente, pero seguramente la gente que te esté escuchando va a valorar mucho todo lo que nos estás diciendo, porque es una realidad que no tenemos la cultura de ir a una terapia cuando es necesario. Si no tienes la economía para asistir, pues no vas, ¿no? Y entonces ojalá que esto sea una herramienta para que ellas escuchen, para que las personas escuchen. ¿Qué más tú nos pudieras aconsejar para estas personas? Porque yo estoy segura que te van a escuchar y va a ser un apapacho para su corazón. Gracias. Yo creo que lo más importante es que vivimos en un estado en donde sí hay un índice de violencia importante, pero también es el estado con mayor atención en salud mental. Siempre ha priorizado. Yo llegué aquí a vivir hace 17 años y el Estado, el Secretario de Salud bueno, no solo Secretario de Salud, muchas otras instituciones priorizan la salud mental. Y hay una gran cantidad de psicólogos, a diferencia de otros estados, que están ahí para atender gratuitamente a todas las personas que han vivido alguna pérdida de naturaleza traumática. Además, son personas preparadas, son personas que ponen su alma ahí en el trabajo y completamente gratuito pueden recibir la ayuda. También hay toda una red de apoyo de especialistas particulares que sin duda también son sensibles al tema y muchos de ellos están dispuestos a ayudar aún sin el pago completo de sus honorarios, ¿no? Eso también es que lo que quiero transmitirles a ustedes y a todas las personas que nos puedan estar viendo es que muy a pesar de lo que vivimos, la sociedad está cerca, hay redes que nos contienen, ¿no? Las balaceras, las ejecuciones van lastimando nuestra sociedad, pero también juntos somos más fuertes. Y entonces la gente es sensible frente a este tema, los especialistas, médicos y psicólogos son sensibles, y entre más juntos estemos, vamos a lograr que los actos de violencia, hace un momento que decías, el problema de las adicciones, el problema del suicidio, no entre tanto. Si no estamos juntos, lo que sucede es que el tejido social se va abriendo y esos huecos representan justo más violencia, justo más balaceras, justo más adicciones. Entonces nuestra tarea como sociedad es mantenernos juntos en colectividad a través de diferentes acciones, a través de las educativas, las sociales, las recreativas, las deportivas, ¿no? Esas acciones sociales van a hacer la diferencia. ¿Y a ti dónde te encontramos? Yo tengo mi consultorio aquí en La Moderna, en Francisco Sarabia, esquina con Castillo Bretón. Yo pertenezco, como decían hace un ratito cuando me presentaron, a un grupo, a una institución educativa que se llama TRIEB, Centro de Estudios Psicoanalíticos. También me encuentran así con TRIEB Irapuato en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y tenemos una red grande de psicoanalistas que son empáticos y sensibles frente a esta situación y que podemos ayudar a quienes las contacten y nos busquen, ¿no? Podemos ayudarlos sin ningún problema, ¿no? Qué bueno, pues muchísimas gracias por haber gracias estado con nosotros. Con esto nos despedimos de Secretos del Alma, Sandra, un episodio de verdad muy impactante porque estos temas del suicidio, de las muertes violentas, son complicados, pero esperemos haber aportado este granito de arena para ayudar a quienes así lo necesiten, Sandra. Así es, Miriam, es un episodio complicado, pero muy importante lo que nos dijo nuestro especialista, recordar que no estamos solos, que es importante pedir ayuda y que hay gente dispuesta
ayudar. Así es, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.